filosofía y teología, médico tradicional, autor de diversas obras para transmitir la filosofía otomí como poesía y cuentos. Ha impartido conferencias en diversos países en el extranjero y nos compartía que recientemente participó en un encuentro con la comunidad Hopi en Norteamérica y actualmente está preparando su obra monumental sobre la filosofía otomí. Muchísimas gracias, maestro Isaac. Gracias por su presencia y por su palabra. Pues yo me voy a poner de pie. Buenas tardes. Algo muy importante que tenemos las comunidades indígenas y no indígenas, o México, comenta el compañero, es construir y reconstruir nuestra historia. Hace años, estudiando, les voy a comentar así rápido y para entrar al tema filosófico. De niño tenía unas ganas de estudiar Derecho por todas las violencias que veía en mi comunidad, pues no tenía dinero, y entonces voy y estudio, entro a la escuela y una vez llegan unos franciscanos y me dicen, oye, vete a estudiar con nosotros y te becamos. Y dije, pues es una oportunidad de irme a estudiar, ¿no? Yo creo que estaba como en primero de prepa, más o menos recuerdo, y entonces me voy con ellos, me becaron, estudié la prepa con ellos, terminé la prepa, terminé filosofía y me enviaron a Europa a estudiar teología. Estando en esos lugares, escuchando a la gente y viendo, analizando, diciendo que los pueblos indígenas, lo peor de mis compañeros, hermanos que estaban ahí, hablaban mal de los indígenas de América o de México. Yo me quedaba así. Entonces y yo les decía, oye, cállate si no conoces nuestra cultura. No, es que yo estoy hablando de los indígenas, porque yo soy indígena, soy otomí, no, me da vergüenza, ¿no? Y entonces, todo ese tiempo que estuve trabajando y estudiando, conociendo a la gente, entendí muchas cosas. Recordé también algo, que estaba yo en la secundaria, la secundaria la estudio en la ciudad, quienes hayan vivido en las comunidades, allá no usábamos zapatos, íbamos a la escuela sin zapatos, pues en la comunidad, y entonces mi papá me compra zapatos para irme a la secundaria, me los tenía que quitar, me pisoteaban los compañeros, era la burla, era el hazme reír de ahí de todos los compañeros, ¿no? Y un día regresando le digo a mi abuelo paterno, le digo, oye abuelito, hay que vender todo y vámonos. Y no me hacía caso hasta que un día me dice, a ver, dime, ¿por qué te quieres ir? Y ya le comento todo lo que me hacían en la secundaria y me dicen otomí, perdón, eso me dijo. Entonces les traduzco, me decía, ve las montañas, se agachan, no, pues tú sé como las montañas, no te agaches, no seas pez, ¿verdad? Eso ya me dijo el abuelito. Y me quedé con eso grabado, ¿verdad? En la vida uno va entendiendo, y cuando voy por allá, regreso a México, había un sacerdote para venir de Europa, yo no tenía dinero, había un sacerdote que me dice, oye, busca qué día de vacaciones te pago tu ida a México. Pues digo, yo escojo las diciembre, ¿no? Que son las más largas, porque me pagaba. Y un día regreso y me pongo a platicar con mi abuelo, y un día le digo a mi mamá, oye mamá, dime, ¿qué es el Día de Muertos? Pero no me hable, bueno, de por sí ella casi no hablaba el español. Digo, pero todo en otomí. Y entonces me empieza a comentar el significado de Día de Muertos, y para mí fue traumático, porque era otra cosa lo que me daban allá de Día de Muertos, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, y nada que ver con lo que me decía mi mamá. Y dije, ¿qué hago? Pues me voy, regreso. Este sacerdote que les estoy comentando, que me pagaba el pasaje, ya falleció, él me puso a leer varios libros de marxismo, me obligó a leer marxismo, y como yo era bien católico, este es el diablo, ¿no? Yo era bien, no, pues yo era
católico, tradicionalista, del que pues está en contra de lo demás, pero me obligó, y pues yo le hacía caso porque pues era el que me pagaba, muy buena gente conmigo. Y entonces me puse a estudiar, como no se imaginan, el marxismo. Importante leer todos los libros que se puedan y que nos permita hacer conciencia. Eso me permitió ir entendiendo muchas cosas en la vida. Cuando regreso acá nuevamente a México, digo, no estoy de acuerdo con lo que dicen allá en Europa, porque los minimizaban. Digo, allá me hablan mucho, por ejemplo, donde yo estudiaba, me hablaban de hermandad, de amor. Digo, son más hipócritas, ¿no? Y en la casa no me hablaban tanto de amor, mi abuelito no me hablaba de amor ni de esas cosas, y mi abuelito se levantaba a las 3 de la mañana a trabajar a la milpa, y mi abuelito compartía todo, y mi abuelito, bueno, estoy hablando de mi abuelo paterno porque era con el que más conviví, y el que le vi tantas cosas, y veía a mi abuela, entonces dijo, bueno, pues estos no hablan tanto de amor, de fraternidad, de Jesús, ¿no? Pero lo viven y lo comparten. Y no, entonces veía dos cosas, no hablan y lo hacen, y allá me hablan tanto de amor y etcétera, y es todo al revés. Entonces dije, no estoy de acuerdo, yo soy los que estoy constantemente buscando. Cuando regreso aquí en la ciudad, pues sí me sentí mal, porque dije, ¿ahora qué diablos qué soy? Porque cuando empiezo a ver la cultura de mi pueblo, digo, no, yo soy otomí, pero ahora ¿qué hago? Me quedo, pues no puedo hacer las dos cosas, porque si me quedo en el otro, pues voy a estar mintiendo, porque no estoy de acuerdo con eso. Y dije, me quedo con la cultura otomí. Y entonces renuncio a esto, y por cierto conocí a don Samuel Ruiz hace tiempo también. Estuve en Chiapas, de repente voy y ayudo a algunos compañeros sacerdotes allá dando algunos cursos, etcétera. Pero les comento todo eso porque esto es lo que hace que vaya conociendo la cultura ya de lleno, más esencialmente metodológicamente. Cuando voy aprendiendo todo esto, me estaba muriendo hace años, y entonces en Europa me decían, usted está muerto. 3 médicos me dijeron que ya me iba a morir. Y me vengo a México y usted se va a morir. Y me vengo y le digo a mi abuelo, y si yo venía muy mal, me traen a México y me quedo en la casa, me estaba muriendo, y me dice mi abuelo, no, tú no te vas a morir. Y entonces me empieza a curar, etcétera. Y entonces dije, ay, no es cierto, sí somos bien chingados, digo, somos muy buenos, ¿no? No, porque conocí la medicina del abuelo, entonces fue cuando voy entendiendo muchas cosas, voy conociendo, y dije, no, sí es cierto. Aprendí que la medicina, en los pueblos indígenas había guerreros, ¿sí o no? Para ser guerreros se ejercitaban. Sí, claro, y hacer un método. Esa es una cosa que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, si en nuestros pueblos habían guerreros, entonces también había médicos, ¿no? Todas las estructuras de construcciones que hay aquí, necesariamente tenía que haber matemáticas, arquitectura, astronomía, etc. Entonces nuestros pueblos eran astrónomos, eran matemáticos, y entonces eso me puse a pensar y dije, no, sí, pues vamos, me voy de lleno. Cuando me vengo de allá me dicen, no, te vas a morir de hambre, nadie te va a dar, porque cuando salgo de allá, es lo que dice el maestro, llegó fulano de tal, pero como estudió en Europa, entonces yo me iba a dar conferencias, me pagaba re bien, era muy bien pagado, porque venía de Europa. No, pero si soy otomí, nadie me pela, pues si digo que soy otomí, pues nadie me va a tomar en cuenta. Y entonces uno empieza a trabajar, y voy diciendo, pues me despojo de todo lo que no estudié nada, no estudié licenciado en filosofía, ni soy teólogo, no soy nada, soy otomí. Y entonces un día le digo a mi abuelo, oye abuelito, porque me llevaba a las ceremonias, caminaba a las comunidades, ¿por qué no haces esto? Y se me queda mirando, cuando te toque, a ver si de veras vas a hacer eso. Y entonces, pues ¿cuándo me va a tocar? ¿No? Y yo seguía, oye abuelito, ¿por qué no sacamos esto? ¿Por qué no damos a...? Yo veía importante que era necesario dar a conocer la medicina, la astronomía de nuestros pueblos, pero no, me dice mi abuelo, no, porque no soy yo el que decido, mientras la gente no quiera, no lo puedo sacar. Cuando te toque, entonces ya puedes hacer lo que quieras, pero en estos momentos no se saca nada.
yo me quedaba así, yo empezaba a escribir tantas cosas que había, dije, pues me aguanto. En el 2000, en el Centro Ceremonial Otomí, ¿conocen? ¿Alguien ha ido al Centro Ceremonial Otomí? Se juntan varias comunidades y entonces ahí me toca y me dicen las comunidades, lo nombramos sacerdote otomí por esto, y el sacerdote otomí tiene que ser esto, guardián del conocimiento, de la medicina y todo, ¿lo aceptas? Y lo primero que iba a decir era no, porque sentí que era un gran compromiso, no lo voy a lograr, pero de la boca salió el sí. Entonces me quedé así y dije, no me van a pasar a creer que en la noche dije, trágame tierra, porque pues iba a decir que no, y por qué dije que sí. Y entonces pasó, fallecen varios abuelos y me dice mi abuelo, te toca. Ahora tú eres el que vas a hacer, a ver, ¿te acuerdas que nos decías que hiciéramos eso? Ahora tú eres el responsable. Y me quedé así, les juro que hubo días que me quedaba así, no, ¿y ahora qué diablos voy a hacer con todo esto? Pues no sé qué hacer. Pero también aprendí que es importante, porque ellos hablan, y me puse, son plumas de águila. Cuando estudié marxismo, veía que todo esto según la filosofía, y todos los filósofos, y hasta hoy varios compañeros me dicen, es que fulano de tal o fulana de tal dice que nuestro conocimiento no es filosofía, es cosmovisión. Quienes estudian filosofía, los filósofos dicen que la filosofía, lo que decía el compañero, es todo aquello que tiene metodología, etcétera, ¿no? Es filosofía. El pensamiento de los pueblos, el conocimiento de los pueblos, no es filosofía, que como es tan arcaico y etcétera, entonces se queda en lo que se conoce como cosmovisión, ¿no? Es lo que dicen ellos. Y entonces le digo a los compañeros, bueno, pues eso es lo que dicen ellos. ¿Y tú qué dices de tu cultura? No, yo digo que no, porque a ver, ejemplo, en náhuatl, el sol le dicen Tonatiuh. A ver, los primeros náhuatl, cuando nacieron y dijeron, ay, miren, el Tonatiuh, dijeron así. Fueron años, ¿verdad?, de conocimiento, y entonces, ¿verdad?, y cuando ya le pusieron Tonatiuh, porque ahí habían visto que el sol pues se reflejaba y daba, etcétera, muchas cosas, habían hecho un estudio, ¿verdad?, de la tierra, del viento, para que surgieran los nombres. Y una forma de entender la sabiduría de los pueblos es el lenguaje, y estoy de acuerdo con eso. El lenguaje nos permite expresar distintas formas, modos, ¿verdad?, de tiempo y espacio, y eso permite entonces el grado de conocimiento de cada pueblo. Y en la mayoría de los pueblos de las comunidades indígenas hay formas de expresar tierra, claro que sí, sol, claro que sí, medicina, cuerpo, etcétera, agua, claro, lo hay. Y para que eso ocurriera, entonces hubo un proceso de investigación y de conocimiento de parte de nuestros pueblos o de nuestros antepasados, y entonces está esto que existe, ¿no? Y los indígenas existimos, o sea, no somos pasado porque de repente solo las universidades, solo el antropólogo es capaz de hablar de los indígenas, pero cuando habla el antropólogo, la mayoría, no todos, la gran mayoría, habla del pasado como si no existiéramos, como si los indígenas hubiésemos desaparecido y en este presente no existiéramos. Los indígenas tenemos ese derecho, y aunque ellos no lo quieran, tenemos la obligación de construir y reconstruir nuestra historia y nuestro pensamiento, ¿verdad? Y nadie lo va a hacer, lo que comentaba el compañero hace rato, nadie va a cambiar las cosas en nuestro país, en el universo, si nosotros como seres humanos no somos capaces de construir. Y para que esta sociedad en el que vivimos hoy conocemos, o este país que conocemos como México, verdaderamente sea democrático, apenas hablando de democracia, estábamos teniendo un debate con unos compañeros, hablan de la democracia, y es más, hasta Andrés Manuel ha dicho que de los pueblos, porque lo he escuchado cuando hablan en las mañaneras, dice que la democracia solo existe en esta política ideológica que hoy conocemos, y de los pueblos indígenas, cuando hablamos las formas organizativas, no es democracia. Ejemplo, la palabra democracia que conocemos desde los griegos y que conocemos desde los romanos, desde el derecho romano,
es un derecho idealista que ni siquiera es cierto. ¿Eran más esclavistas, sí o no? Europa, los europeos cuando llegan aquí a México, ¿había democracia allá? Había reyes, y el rey era netamente esclavista. Y cuando llegan aquí en México, ¿las tierras de quién eran? ¿Del gobernante? Era del pueblo. La forma organizativa de gobierno era más democrático el de aquí o el de Europa. El de aquí. Entonces, con eso estamos demostrando cómo nos han plagiado, o sea, cómo los europeos o los pensantes, según entre comillas, europeos, resulta que estudian nuestra historia, estudian nuestro conocimiento, se lo llevan y nos lo traen, y de repente dicen, ay, nos están enseñando, o nos está enseñando el europeo, cuando eso es un conocimiento que se han plagiado aquí. Voy a dar otro ejemplo. Hace años sale una jornada de la universidad, del Politécnico y de la UNAM, de varios conocimientos de las hierbas, y entonces decía ahí, no, fulana de tal llegó y descubrió que esta hierba, voy a hablar, era del nopal, el nopal cura diabetes, etcétera, porque no, mi hermano, no está descubriendo nada, eso de siglos que lo venimos trabajando en nuestras comunidades, usted está plagiando. Y entonces yo empecé a debatir eso ahí, lo quitaron. Sí, ese es un problema que existe hasta hoy en las universidades. ¿Qué hace una universidad? Hace rato el compañero habló. Y sigo, ayer estábamos en un curso de Zoom todavía, y comentaban, es que no nos cae el viento que el conocimiento, la educación de nuestros pueblos no le pide nada a la educación que nos han implantado en estos momentos, o la educación occidental o del gobierno. ¿Qué hace la educación? La educación recopila información, ¿verdad? ¿Y qué hace con esa información? Lo sistematiza, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces crea lo que nosotros estamos hoy, lo que conocemos pedagogía, ¿no? ¿Existe en nuestras comunidades? ¿Sí o no? ¿Existe filosofía? Claro que existe filosofía, y nuestra filosofía es capaz de combatir y de debatir a cualquier... Y lo importante, lo que mucha gente no quiere ver, es que resulta que los europeos vienen y buscan en estos momentos no solo la filosofía de los pueblos indígenas, sino la liberación espiritual. Las religiones en estos momentos están muertas. Lo peor de todo aquí, la mayoría de las comunidades o de la gente, es cuando empezamos a tergiversar el verdadero conocimiento espiritual de nuestra cultura, porque abrimos una mezcla de todas las culturas. Eso es bueno, pero algo bien importante, que lo primero que tenemos que conocer y aprender de nuestra cultura, me preguntaban cuando di sobre filosofía, oiga, me decían, ¿es filosofía anahuaca o otomí? Y yo digo, soy otomí. ¿Son universales las filosofías? Claro que son universales, si no, no serían filosofías. Estoy de acuerdo con eso, porque la filosofía es un conocimiento universal. Cuando de repente se hablan de teorías, bueno, es que existen, ahora no me digan, ¿qué es una teoría? Cuando se dividen las cosas en filosofía, de repente existe la filosofía general, existe la filosofía política, existe la filosofía educativa, etc. En nuestros pueblos existían esas formas organizativas, porque desde el momento que aquí nos estamos reuniendo, ¿verdad? Cuando hay una familia, si no hay orden, ¿qué ocurre cuando nos juntamos un grupo? A ver, con su familia, ¿qué es su familia? Amor, respeto, ¿qué más? Reglas, ¿no? ¿Qué más? Comunicación. Cuando ocurre eso, cuando se empieza a organizar un grupo, un pueblo, desde ese momento hay reglas y empiezan a haber distintas formas de comunicación, etcétera, y eso, desde ese momento existe lo que llamamos ley, ¿verdad? En estos momentos,
existe ¿por qué? Y existe el derecho. ¿Por qué existe ley? A ver, ¿por qué existe ley? Para que haya orden. En orden las ideas del grupo. Claro, totalmente. Entonces, todo grupo, no importa si exista la palabra ley o no exista, porque las palabras son distintas, ¿verdad? Pero existe. Desde ese momento que hay reglamentos, ¿no? ¿Hay derecho? Claro que hay derecho. ¿Hay filosofía? Claro que existe la filosofía. Hay una palabra en otomí que le llaman ñonfeni. Ño, como el conocimiento que vas acumulando constantemente. Impeni es lo que va uno dando, compartiendo, ¿no? Entonces existe. La teología, surge la teología, acuérdense, de Teo de Dios, ¿verdad? De un solo Dios. Pero acuérdense, si leemos, por ejemplo, la dialéctica desde el vocabulario de Aristóteles, es lo mismo de la dialéctica que marxista. O sea, la lengua se va transformando de acuerdo, ¿verdad?, a los tiempos y los espacios, etcétera. Hoy, entonces, también es válido que nosotros estamos hablando en español. ¿Quién es otomí? ¿Quién habla otomí aquí? Bueno, pues si les hablo otomí, pues no nos entendemos, ¿no? Entonces usamos un lenguaje que nos permita comunicarnos a todos los que estamos aquí, para permitirnos eso, ese entendimiento, ese compartir. De igual manera, entonces, cuando hablamos de filosofía, la filosofía en nuestros pueblos nos tiene que ayudar. Una filosofía, una teología que no es capaz de liberar y de hacer feliz y de construir los procesos educativos, los procesos matemáticos, políticos de una persona, de una familia, de un pueblo, no sirve. Una filosofía que solamente está aquí para adornar no sirve. Las filosofías tienen necesariamente que hacernos libres y reconstruir no solo a mi persona, sino a toda la comunidad. En estos momentos en el mundo hay una división filosófica. Acuérdense, la idealista y la materialista. Me preguntaban, oye, ¿la filosofía otomí es idealista o materialista? Ni idealista ni materialista. La filosofía de nuestros pueblos. Me puse esto, hace rato les comentaba, dentro de los filósofos, dentro de nuestros pueblos, ¿qué aportamos nosotros los indígenas al mundo? ¿Qué aportamos? Conocimiento. ¿Vale la pena hablar de filosofía? Claro que vale la pena. ¿Qué aportamos? No solo la mayoría de las filosofías hablan sobre el ser humano, la importancia del ser humano, y los pueblos indígenas no solo hablan sobre la importancia del ser humano, hablan de la importancia de ese contexto de ser humano, madre naturaleza y todo el universo. Si no somos capaces de convivir con toda esta expresión espiritual, con toda esta expresión del universo, con todo eso de acá, imposible que yo vaya a ser feliz, imposible que entonces respete. Si no soy capaz de respetar un animal, un insecto, una planta, ¿voy a respetar a los demás? Si no soy capaz de respetarme a mí mismo, ¿voy a ser capaz de respetar a los demás? Imposible. Por eso, en la filosofía, la mayoría de los filósofos dicen, ¿quieres conocerte? Mira tu entorno vital. ¿Cuál es mi entorno vital? Yo vivo en mi casa, le digo a la gente, mira, bien fácil de conocerte, algo que, compañero, tantos que nos han gobernado, etcétera. Pues es fácil. ¿Por quién votas, mi hermano, toda su vida? Investiga lo que diablos ha hecho en su vida. Lo que dice, lo va a hacer. Si en su vida no levanta un dedo por levantar la basura, no va a hacer nada, ¿no? A eso me refiero del ser humano. Bueno, le digo a unos compañeros, ¿quieres conocerme bien? Pues vente un día temprano, entra en mi cuarto y ve cómo está mi cuarto, que es mi lugar más más personal. Más mío, ¿no?
Sí, de veras. Yo entro y veo, no, está barrido. No, sé quién es la persona. Bueno, a eso nos referimos al entorno vital. Yo estoy, no, mira, si cuida sus plantas, si esto. Entonces es capaz. Bueno, pero si no es capaz de hacer eso, ¿cómo va a recoger la filosofía? Entonces, vean, esa es una visión filosófica de nuestros pueblos y que nos... Sí, maestro, yo tengo entendido que nuestros pueblos eran profundamente racionalistas. Ponemos a leer el poema náhuatl, constantemente vamos a encontrar preguntas, y eso es reflexión, y eso es filosofía. ¿Sí me entiende? La filosofía en sí, a lo que yo entiendo, es el estudio del pensamiento del hombre, del ser humano, de usted, de mí, de acuerdo a cómo pensamos, es el estudio del pensamiento humano. Entonces de ahí lo que usted está diciendo, precisamente, el entorno individual de uno de nosotros prácticamente nos está llevando a lo mismo, pero nuestros pueblos eran profundamente racionales, constantemente, el hombre, ¿por qué es de tal manera? Y constantemente se estaban haciendo preguntas. ¿Sí? Eran profundamente racionalistas. Me imagino que dentro de la cultura que le llaman otomí también existió lo mismo y existe lo mismo, y ese choque constantemente entre nosotros de qué soy. ¿Sí? O sea, yo prácticamente tuve un choque muy fuerte. Cuando me metieron a la escuela, mi abuela me hablaba de sus cosas, pero yo a la maestra no le entendía. Entonces ahí fue un choque muy fuerte. Y es todo lo que quiero decirle, maestro. No sé hasta dónde tenga razón y hasta dónde no la tenga. Perdón por su... No hay cuidado. Vamos a permitirle al maestro continuar en su reflexión, y si nos queda algún tiempecito al final, hacemos algunos comentarios. ¿Les parece bien? Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar diciendo que la filosofía de nuestros pueblos y la mayoría de los pueblos indígenas surge de nuestros padres creadores. A ver, ¿cuál es la diferencia entre las religiones y la nuestra, de las otras religiones y de los pueblos indígenas? Porque para nosotros sí existe una madre creadora y un padre creador, no es netamente masculino. De repente, por ahí tengo un debate constante con varias gentes porque me dicen que lo más avanzado es el monoteísta, y yo les digo que es lo más atrasado. Más atrasado porque imposible. Recordemos que la mayoría de es bien importante que estudiemos también las religiones, y estoy hablando del cristianismo desde su antigüedad. Quien haya leído la Biblia o quien conozca el cristianismo en su más... Primero, a ver, ¿Jesús hablaba romano? ¿Qué lenguaje hablaba Jesús? Arameo. Era arameo. Y entonces, ¿por qué los sacerdotes romanos católicos estudian el latín? ¿Por qué estudian bueno, yo no he visto, cuando estuvimos por allá, yo estudiaba todo eso, y yo me hacía esa pregunta, bueno, pues si estoy predicando a Jesús, pues aquí no me enseña nada de arameo, y no me han llevado a estudiar allá donde él vivía. Entonces, ¿a quién estoy predicando? ¿Qué predico yo? Sería la imposición de la... Bueno, esa fue toda mi pregunta, ¿no? Y paso con el tiempo, y entonces un padre masculino, ¿no? Y para nuestros pueblos, yo tenía un choque, para mí era un shock, ¿verdad? Porque allá era masculino y resulta que acá en el pueblo, padre y madre. Mi abuelita constantemente hacía la ceremonia, hacía a la madre, al padre, al gran espíritu de la vida, etc. Yo me quedaba, no, pues ahí me enseñan que son... Dios, vean en la iglesia católica y no, en las cristianas, padre, el hijo, hay el espíritu masculino, todo masculino, no hay femenino.
¿no? Entonces yo me quedaba, ¿no? Y entonces un día le digo a mi abuelo, oye abuelito, ¿es hombre o mujer? Y me dice, enséñame un hombre que haya dado vida, que haya parido. Así me dice, pues yo les estoy comentando como él me dice, ¿no? Enséñame un hombre que haya parido. No, para que, pero tampoco la mujer, ¿verdad? Si no hay relación hombre-mujer, ¿no? Y entonces, es que es hombre y mujer. Y me puse a analizar todo eso. Entonces nuestra filosofía surge, parte desde padre y madre, claro, desde, con el mismo poder hombre y mujer, con el mismo poder, con el mismo respeto, con la misma, no es dual. Quiero decirles también eso, que no es dual desde la visión de nuestros pueblos, trinitario, si es trinitario, padre, madre, pero desde el momento que se une hombre y mujer, ya deja de ser uno solo, ni es hombre ni mujer. ¿Qué surge? Ustedes han oído, en la Biblia en todo lo dice que cuando se crean, se oye el trueno. Las creaciones, se juntan, etc. ¿Y cuál es el trueno? Pues es la palabra. ¿Qué hace el hombre y la mujer cuando se unen? Y no les dé vergüenza. A ver, le digo a la gente, bueno, eso es tan natural. Eso es lo más natural. Por eso existen tantas aberraciones en el mundo, porque nos avergonzamos de las realidades, ¿no? Las realidades están presentes. Lo comento porque a mí me enseñaron, les juro que había partes de mi cuerpo que no me, cuando estaba estudiando como allá donde estudiaba, primero, no podía tocarme partes de mi cuerpo y me decía que era vergüenza, y resulta que para nuestro pueblo, vean las visiones filosóficas y teologales, ¿verdad? Para nuestro pueblo todo es sagrado. Estoy hablando de los pueblos indígenas. Y si todo es sagrado, pues todo se merece respeto. Y si todo se merece respeto, todos nos merecemos respeto, ¿no? Y si somos capaces de entender eso, de vivir, si Dios, como hablan las religiones, dicen que Dios es sagrado, y dicen que Dios murió por todos, ¿no? Una religión habla de eso, que dicen que Dios murió por todos. Y entonces le digo a la gente, oye, pero si todo es sagrado, si partimos de ese ser, como sea, ¿no somos sagrados nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si es tan poderoso ese Dios, aunque Adán y Eva hayan cometido pecado, bueno, entonces Adán y Eva son más poderosos que ese Dios. Pregunto desde un punto de vista teológico, ¿es más poderoso Adán y Eva? Adán y Eva surgen de ese Dios poderoso. Y si Adán y Eva cometen pecado y dice que el pecado, entonces ya nosotros somos pecadores, bueno, y entonces ese Dios ya dejó de ser Dios, ¿no? Lo comento porque hoy surge, tenemos que ver, cuando hablo de la naturaleza, cuando hablo de este viento sagrado, de este campo que está aquí, de todo lo que está aquí, todo súper importante hoy, que nuestros hijos y nuestras hijas, súper importante que nuestros jóvenes entiendan esa visión sagrada de ser humano, para que nos veamos como hermanos, como hermanas, para que nos veamos como un pueblo. No hay otro modo de que este país o de que el mundo resurja, ¿verdad?, libre, si no somos capaces de mirarnos así y de entendernos. Aparentemente es fácil, pero no. De repente, simplemente le digo a la gente, hablarte de filosofía, mi hermano, no sé cuántos libros tengo que escribir para hablar de filosofía, de hablarte de amor, no sé cuántas cosas tengo, hablarte de sabiduría, son cosas tan profundas que de repente uno no los puede decir, pero que es importante que hagamos un esfuerzo, que lo entendamos y que lo vivamos. Lo más importante es eso. Se los estoy comentando porque la filosofía, nuevamente insisto, que no libera, no sirve. Padre y Madre Creador y el Espíritu, pero ese Espíritu no es cualquier cosa. La mayoría de la gente habla de, es que ama, que es tu corazón. Y entonces a mí me enseñaron que el corazón
es tan importantísimo, pero existe algo más importante, el espíritu. Y termino diciendo, porque les hablé de padre y madre y espíritu, que el ser humano tiene que entender y quererse desde esa visión filosófica, teologal, cuerpo, mente, alma y espíritu. Si no somos capaces de entender que el cuerpo es sagrado, porque de repente por allá nos han engañado diciendo que el pensamiento es lo más sagrado y que de repente el cuerpo solo es un cascarón. No es un cascarón, nuestro cuerpo es tan sagrado, todo lo que tenemos aquí es tan sagrado que es importante cuidarlo, amarlo y sentirlo y vivirlo. Ese día que ame mi cuerpo, que lo quiera y que lo viva, entonces me va a producir una mente de amor poderoso, y entonces cuando logre eso va a surgir un alma mía personal libre, poderoso, y que me ame a mí mismo y que ame a los demás. Y si soy capaz de tener ese algo, entonces soy capaz de reconstruir mi espíritu y encontrar ese espíritu tan fuerte y tan poderoso que es capaz de construir y hacer unidad comunitaria, no solo en mi pueblo, en mi país y en el mundo. Entonces vamos a ser capaces de construir y de transformar el universo. Cuando hablo de universo me estoy refiriendo a este viento, a la naturaleza, a la luna. Tenemos que cambiarla porque mucha gente ha hecho mucho daño. ¿Cuánta gente que hace magia negra o distintas cosas usa la naturaleza para eso? La naturaleza está confundida, no solo el ser humano, toda la naturaleza está confundida. Hoy nos toca entonces reconstruir ese universo. Nosotros los seres humanos, conscientes de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre, tenemos que construir esa naturaleza y hacer este universo y los otros universos una vida más libre para todos los que estamos aquí. Ojalá que esta reflexión, esta visión haya permitido reconstruir, y que los europeos cuando vengan acá sí vean, mira, sí es cierto, voy a México, voy a platicar con ese ser humano que me va a ayudar a transformar, o juntos nos transformamos, ¿no? O sea, no necesariamente que no, pues juntos nos transformamos y caminamos juntos. Que cuando vengan, vean ese ser poderoso, ese ser libre que está aquí, y que aunque cueste nada en la vida regalado, aunque llore uno, si les dijera de repente la gente, oye mi hermano, si te dijera cuántas veces he llorado, y lloré, oye ya no lloro porque pero si te dijera cuántas veces tuve que llorar, cuántas veces tuve que caminar, cuántas veces tuve que sufrir, cuántas veces, mi hermano, creo que no hay ni de dónde contar todo lo que uno, pero eso es lo importante, eso es lo bueno, cuando uno es capaz de trascender, porque la única manera de trascender es enfrentarse consigo mismo, enfrentarse con todo lo que hay ahí y elevar eso a otra categoría. Entonces, hace años había un maestro, conocí a un maestro, llegaba alguien y lloraba. Sí, usted. Oiga, ¿cómo hace para estar? Y no lo daña. Y entonces, hoy entiendo eso. Pues sí, nadie es capaz de hacer eso, que no haya vivido todo lo que uno vive, todas las tristezas, tropezones, pero avanza, y cuando logra eso, pues sí, todo lo que ve, pero es capaz de transformar, ¿verdad? De paz, justicia, dignidad. Gracias. Gracias con el corazón, maestro Isaac Díaz Sánchez, filósofo de la nación otomí. Gracias por su palabra florida, por sus experiencias y por su sabiduría. Ya nada más para concluir, hace cerca de 30,000 años, según la información histórica, que el ser humano habita el territorio de lo que hoy es México. 30,000 años. Es en 1500 a.C. cuando arranca el despliegue de lo que el maestro Bonfil Batalla llama la matriz civilizatoria mesoamericana, a partir del desarrollo científico del cultivo del sagrado maíz. 500 años de destrucción cultural en relación a 30,000 años es una diferencia abismal.
la ideología colonial que parte del eurocentrismo, del etnocentrismo, de la imposición de la cultura europea como universal, única y verdadera, que ha negado por 5 siglos nuestras culturas y pueblos ancestrales, nos ha impuesto este velo que nos impide reconocernos a nosotros mismos. Nos ha dicho pueblos salvajes, pueblos primitivos, sin escritura, sin historia, sin ciencia, con tradiciones retrógradas. Y por el contrario, hoy constatamos que los pueblos indígenas constituyen la reserva moral de la humanidad, sostiene Evo Morales, proponiendo un mundo de valores radicalmente diferente al que impera nuestro mundo occidentalizado, que parte de la comunidad como estructura política fundamental, que parte del trabajo colectivo en donde la competencia resulta inmoral, ya que no podemos competir entre hermanos, que preserva y ama la vida, que se aferra a ella y que lucha cada instante por no perecer, que sabe escuchar y que parte de nosotros. Hoy sabemos que en el mundo solo existen reservas naturales en donde existen pueblos indígenas, ya que solo ellos saben vivir en armonía con la naturaleza, con nuestra venerable Madre Tierra, Tonantzin-Tlali, valiéndose de lo que nos ofrece para vivir, pero sin depredarla, respetándola, amándola, porque pensamos que ella es nuestra madre y a una madre no se le asesina. Los abuelos árboles son nuestros abuelos, por eso no se les tala. Solo para lo más mínimo nos valemos de lo que la naturaleza nos ofrece, no para la opulencia, no para el exceso, no para el desperdicio. La palabra que se equipara al término filosofía en idioma náhuatl es tlamatilistli, que se traduce literalmente como enraizamiento, que hace referencia al hecho de poseer raíces, de estar arraigado a un espacio geográfico determinado que constituye nuestro hogar, a nuestra venerable Madre Tierra. Debemos volver a nuestras raíces para poder florecer. Para la cultura náhuatl, vivir implica una actitud de sabiduría y de respeto, de amor. El Temachtiani, el Tlamatini, maestro Miguel Hernández, maestro Isaac Díaz, el sabio es el que comprende a la gente, el que dialoga con su propio corazón y a su vez con la energía de la vida, con Teo, la energía creadora. En ese sentido, el camino de la vida humana consiste Imbalante milistli chicahuexcatzin tihuanyoltlamatilistli, hacerse de un rostro firme y de un corazón sabio. Agradecemos profundamente con todo el corazón la oportunidad de poder expresar nuestras reflexiones aquí en este lugar tan especial. Agradecemos profundamente su palabra, maestros, la Matinime. Les hacemos entrega de esta pequeña ofrenda muy sencilla, con mucho cariño, a base de nuestro cereal, que es el yautli, el amaranto, que todavía se siembra aquí en nuestra Ciudad de México, en la zona suroriente, y que representa la fuerza de voluntad, no Huitzilopochtli, pero no entendido desde esta perspectiva occidental como una deidad, sino como esa fuerza que nos invita a detonar nuestra voluntad creadora y transformadora. Tlazocamati, maestros, deseando que las semillas que ustedes siembran germinen y que de esa manera también florezcan y germinen estas contribuciones hacia esta liberación de nuestras mentes, de nuestros cuerpos, de nuestras culturas, en este florecer de nuestras naciones indígenas a 500 años de resistencia. Tlazocamati, con todo el corazón, agradecemos mucho esta invitación. Vamos a ponernos de pie para dar las gracias aquí al espacio, para agradecer a las energías cósmicas que nos permitieron reunirnos, que nos convocaron en este encuentro, en un día como hoy, celebrando la fiesta de las montañas en la Concepción, en náhuatl, y agradeciendo la presencia de ustedes entre sus rostros y de sus corazones, y ofrendando estas flores, deseando que nuestras sabidurías y filosofías florezcan. Vamos a concluir, si ustedes están de acuerdo, compartiendo y ofrendando un canto que proviene de la nación Aymara,
Y bueno, nosotros pues, no somos cantantes, pero a todos nos gusta cantar, eso bien lo sabemos. Y además el canto es por excelencia un medio de transmisión del conocimiento. Entonces, sí, compañero, a repartir estas hojitas que están aquí. Y nosotros solemos en el círculo, pues formar un círculo, entonces sabemos que por él va a ser sumamente difícil, pero vamos a congregarnos, muchas gracias compañero, todos, para tratar pues de unificar nuestra palabra, nuestra alegría, nuestro corazón en estos cantitos. Insisto, no somos cantantes, pero nos gusta mucho cantar y creemos en la tradición oral. Entonces, pues si gustan acercarse para no hacer esta distinción entre ustedes y nosotros, sino formar un círculo y formar una totalidad aquí en este lugar mágico que es nuestra Hueyteocalli, la gran casa de energía. ¿Cómo no? Es el Intisol, claro. Bien, pues con mucha alegría este cantito de la nación aymara que dice así. Vamos todos, no me dejen cantarlo solita, Yo soy el hijo de Intisol, de la Pachamama y de Intisol. Yo soy hermano del pueblo Colla, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio nos guía la libertad. José Gabriel, José Gabriel, el cóndor yanqui, el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac, y somos hermanos los cordilleranos. De la Pachamama y del Intisol, yo soy hermano del pueblo Colla, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio nos guía la libertad, es José Gabriel, el cóndor yanqui, el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac, y somos hermanos los villeranos.